queridos amigos de YouTube. Hola queridos amigos de YouTube. Bueno, hoy os traigo el 20 Series Tag, porque básicamente me parecía interesante hacerlo porque lo he visto ya en YouTube y me ha llamado bastante la atención, entre otras cosas, y básicamente me apetecía. Nadie me ha retado, eso es cierto, pero bueno, no hay que ser retada para hacerlo. Así que yo soy responsable de lo que subo. Hago lo que me salga de Google, como digo. Y preferentemente me apetecía hacer el 20 Series Tag. Serie favorita, Game of Thrones, One Piece, aunque ya os contaré luego cómo ha pasado con esta serie. Y por decir una antigua, Águila Roja, aunque últimamente está mejor, la última vez. Serie que te avergüenza admitir que ves, Pokémon. Verdaderamente Pokémon. Personaje favorito de una serie. El Duque de Sintetas de Paraíso. Claro, Liria de Teen Wolf. Sheldon Cooper de Big Bang Theory. Amy de Big Bang Theory. Dean de Sobrenatural. Es que hay otro, pero es que no sé. Me da vergüenza decirlo. Y además no sé pronunciarlo. Daenerys Targaryen de Juego de Tronos. Y verdaderamente, pues, si tengo que decir un último personaje, diría Stefan Salvatore de One Piece Diaries, aunque la serie no me llame mucho. Serie que serie que pensabas que no te gustaría y te enganchaste. Verdaderamente, Game of Thrones. Me enganché radicalmente a esa serie, es más, me vi desde la primera hasta la quinta temporada, creo que en menos de 2 semanas. Creo que me la devoré. Salió la sexta, me la tengo que ver. Va a salir una séptima, no sé cuándo, pero va a salir. ¿Con qué personaje cambias de canal? En cualquier serie que salga Jesse Hansenberg. Odio ese personaje tanto en cualquier película como en cualquier serie. Lo odio. No puedo ni verle la cara. ¿Qué serie prefieres? ¿Qué series quieres protagonizar? Me encantaría hacer, aunque fuera un papel secundario en Game of Thrones, en Big Bang Theory o en Sobrenatural, ¿por qué no? Serie de tu infancia, Pokémon. Y serie... personaje con el que hayas tenido un crash, un golpe. Bueno, entiendo que es como un flechazo, ¿no? Pues con As de Ace o As, no sé cómo se pronuncia, de One Piece. John Nieve de Juego de Tronos. Los vais a reír. Demi Lannister de Juego de Tronos. Y no sé. Podría decir. ¿Qué decirlo? Damon Salvatore de Crónicas Vampíricas, por ejemplo. ¿Te has puesto el tono de llamada de una serie? Sí, tengo que decir que sí. Además, me lo pasó un exnovio mío. La serie es Game of Thrones. Juego de Tronos sí me encantó. O sea, me enamoró. ¿Qué serie has abandonado después de muchas temporadas? Pretty Little Liars. Después de saber quién era.
Gossip Girl, One Piece, mm, Game of Thrones también. ¿Te has borrado la carpeta con fotos de serie? No, pero verdaderamente una vez lo pensé. Mayor locura que hayas hecho por una serie, quedarme hasta las 4 o 5 de la mañana despierta para intentar ver un capítulo de una. Creo que era Game of Thrones, que salía en español en la página, que no la veo, pero verdaderamente me flipó mucho. Malo favorito. Joffrey de Juego de Tronos. Close de Crónicas Vampíricas. Kuroneko de One Piece. Y Julia del internado, podría decir. Serie que le gusta a todo el mundo menos a ti. Los 100, Juego de Tronos. No, los 100. Perdón por lo de Juego de Tronos, gente, es que no estoy muy centrada. Los 100. Argo. Aira Roja. Hay muchas más, pero ahora mismo. Mejor piloto de una serie. Puedo decir dos. Game of Thrones y Sobrenatural. Mejor final de una serie. El de Sin Tetas de Paraíso. El de Cómo conocí a vuestra madre. Y el de Los Serranos. Para mí fue un buen final. Aunque para todo el mundo no. A mí lo fue. ¿Qué serie te has visto una o más veces? Game of Thrones. Los Serranos. Rebelde. Gossip Girl me he visto alguna que otra temporada salteada. Ya haberme la visto. Y no sé cuál más. One Piece, antiguas temporadas también que me gustasen. Antes de la muerte de Ash, porque después de la muerte de Ash preferí no seguir viéndola. Series pendientes. Hay la Goja, que no sé si la continuaré. One Piece, que esta la tengo que ver por mi ex cuñado. Por cierto, Kike, no me mates. No me mates. No me mates por no haberme acabado ni haberla visto entera, porfa. No me mates, te lo pido. Argo, que también la tengo que ver aunque no me guste mucho. Breaking Bad. C6 Cyber. Sobrenatural, que me la estoy viendo actualmente. Y no sé si me queda alguna más por ahí en el cajón de los recuerdos. A ver, series pendientes. Charles, también la tengo que ver. Y Buffy Cazavampiros, que nunca me la llegué a ver. Me vi el primero y segundo capítulo, pero por suerte la vida se evaporó. Como siempre hace, que se jode cuando está viendo una serie. Lo odio. Y bueno, pareja favorita de una serie. Elena y Stefan de Crónica Vampírica. Caroline y Damon de Crónica Vampírica. John Nieve
Y la chica pelirroja salvaje, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, de Game of Thrones. Jamie Lannister y Cersei Lannister de Game of Thrones. Jessica y Sam de Supernatural. Eva y Marcos de Los Serganos. Iván y la chica, que no me acuerdo el nombre, de El Internado. Y no sé cuál más. Pero ha sido una serie con la que te has quedado obsesionada. Se acerca el invierno, Game of Thrones. O, o otra serie con la que igual me quedé también un poco tocada fue con mmm, solamente son dos palabras y es sangre fresca, True Blood, porque me llamó bastante la frase en sí, ¿vale? O sea, True Blood, sangre fresca, no sé, me llamó bastante, o sea, con esas dos me quedé bastante obsesionada. Y luego está también la de... sabía que no tenía que haber vuelto, pero tengo que conocerla. Crónicas vampíricas, aunque la frase no sea más o menos así, Stefan dice algo parecido. Y bueno, este ha sido el vídeo por el momento, así que veo luego.